Oremos. Honramos tu nombre, oh Dios. Te glorificamos. Queremos agradarte, Señor, con todo lo que aquí hagamos. Tú eres el único digno de recibir honor, gloria y alabanza. Queremos poner este servicio en tus manos. Pedir tu bendición sobre cada uno de nosotros. Que hables a nuestras vidas a través de lo que hoy nos brindas. Bendice, Señor, a cada hermano que se conecte con este servicio allá en su casa. Bendice a su familia. Gracias te damos por la provisión y el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, por nuestros enfermos, confiando que tú pasarás tu mano sanadora sobre ellos y los restaurarás. Proveerás para las medicinas y los tratamientos. Dejamos todo esto pues en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que lo practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor.
La palabra de Dios dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, en los versos del 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su paz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo verás y calor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo verás y calor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, contigo estoy. Al mundo perdido de pronto, y anunciará salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo verás y calor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo verás y calor será a la luz del glorioso Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. En este momento, Señor, ponemos al pastor de nuestra iglesia, Padre Celestial, para que lo uses una vez más, transmitiéndonos el mensaje que tú quieres que escuchemos y lo pongamos en práctica. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Les invito a buscar en sus Biblias, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, los versículos 11 al 14. Quiero hablar con ustedes acerca de la plenitud de la bendición divina. Dios es el autor de la paz y el amante de la concordia. Nos ha amado y quiere que estemos en paz con Él. Aquí hay una bendición especialmente significativa
en la cual la Trinidad de Dios, las tres personas de la divinidad, se mencionan explícitamente. Dios quiere que participemos de todos los beneficios que Cristo ha adquirido por su propia gracia y favor gratuitos, que se ha propuesto el Padre por su libre amor y que el Espíritu Santo aplica y otorga. El Dios triuno podemos experimentarlo a través del conocimiento de la gracia de Dios, del amor y la comunión. La bendición del Trino Dios es una invitación a adorarle. La Biblia nos dice allá en Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esta es la bendición que enriquece, la triple bendición, o mejor dicho, la plena bendición expresada en el deseo del apóstol Pablo para los Corintios y extensiva para nosotros en este día. Así que hoy quiero presentarles el aporte especial de cada una de las personas de la Trinidad para hacer de la bendición de Dios algo pleno, algo completo, magnífico. La gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. En primer lugar, la gracia del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 8:9 el apóstol Pablo les dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia es un atributo inseparable de Dios. Es la magnanimidad o la generosidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores y separados de Él. Jesucristo mismo es la gracia de Dios manifestada por la voluntad divina, y el hombre no puede hacer nada para merecerla. En Efesios, el capítulo 2, los versículos 4 al 10, nos dice el apóstol: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia posibilita la fe, que es la respuesta agradecida a la iniciativa de Dios. La fe es la aceptación de la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios se manifiesta en la vida, en la obra, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3, 23 y 24 nos dicen: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero también el apóstol nos habla en Tito 3:7 y añade: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ser objetos o ser objeto de la gracia es un privilegio
Y todo privilegio conlleva responsabilidad. Entonces es para nosotros un privilegio y una responsabilidad. Dice 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. Eso nos indica que hay personas que pueden menospreciarla, que pueden ignorarla o simplemente no le dan el valor o la echan a un lado, la apartan pensando que tal vez con eso están haciendo bien. Debemos respetar la gracia recibida. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando vivimos bajo la gracia, estamos en un nivel superior, porque mereciendo un castigo, hemos recibido una justificación de parte de Dios, somos redimidos por el Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo que aceptamos por fe, nos sometemos a Él y entonces debemos apartar de nuestra vida el pecado, la conducta pecaminosa, el hábito de pecar. Debemos evitar que nuestra vida libre y cristiana, nuestra vida bajo la gracia de Dios, se convierta en un libertinaje, en un hacer las cosas porque podemos hacerlas, porque queremos hacerlas, sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios en realidad dice. Asombra, asusta las noticias leídas últimamente de que un alto prelado, el más alto prelado de la iglesia o de la agrupación cristiana religiosa más grande tal vez del mundo, diga unas cosas completamente extrañas y contrarias a la escritura y a la naturaleza humana. Y peor aún, que en distintos países hayan pensado que es moda el favorecer la aberración, el favorecer el libertinaje, el favorecer el pecado. Y que más tristeza da que en nuestra Venezuela también se quiera imitar esa desgracia de acción, esa corrupción, esa inmoralidad y perversión del alma. En Judas capítulo 1, el versículo 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y hoy pareciera que la gran ramera da sus pasos agigantados hacia todo lo que no debe ser, hacia todo lo perverso, hacia ese progresismo que en realidad es un deterioro y una inmoralidad. En Romanos 6, 1 al 2 dice la Biblia: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Existiría una contradicción en nuestra naturaleza si en realidad, siendo nosotros salvados, justificados, regenerados, transformados, santificados, nosotros querramos vivir en la inmoralidad del pecado, en la perversión de la naturaleza humana y en la obediencia a los designios de Satanás. Debemos desarrollarnos en la gracia recibida. Debemos crecer en la gracia de Dios. Así nos lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 13, el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nuestra manera de glorificar a nuestro Señor Jesús, de darle gloria y honra,
es creciendo en esa gracia recibida y creciendo en el conocimiento de quién es Él. En 2 Timoteo el capítulo 2, el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pon de tu parte, vive una vida sin manchas, no te desvíes del camino hacia la semejanza de Cristo, buscando satisfacer tus propios deseos e intereses personales. Sé cuidadoso en cómo manejas la Biblia. No utilices un texto fuera de su contexto para justificarlo como pretexto de tu liviandad o de la pecaminosidad o de la inmoralidad. El ignorante distorsiona la verdad, al igual que el perverso. Sé cuidadoso con las enseñanzas que recibes. Confróntalas por medio de la palabra de Dios. Si tienes dudas, busca consejos y busca buenos consejeros. En segundo lugar, o el segundo aspecto de la bendición plena que Dios nos da es el amor de Dios. El amor de Dios en su demostración suprema de reconciliar consigo al mundo en Cristo. Dice 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Debemos valorar el amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan 3:1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese amor tan grande que debemos valorar consiste en lo que Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios en el creyente lo mueve a la obediencia. Es algo natural, lo impulsa a obedecer. En Primera de Juan 2:5 la Biblia nos añade: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, en esa persona, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que estamos en el amor de Dios, que estamos en el propósito divino, que estamos en Jesucristo. La obediencia a la palabra de Dios es el perfeccionamiento del amor de Dios en el hombre. La obediencia a la Escritura es el testimonio de estar en Cristo. El amor de Dios en el cristiano lo mueve no solamente a amar a Dios por sobre todas las cosas, sino que lo mueve a amar a otros. Primera de Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto en el contexto de la fe, de la iglesia, del pueblo de Dios, donde debemos aprender a amarnos los unos a los otros. También amamos a aquellos que no son de la fe, amigos, familiares,
e incluso debemos expresar nuestro afecto a los desconocidos y tratar con afecto especial incluso aquellos que podamos decir que sean enemigos o que nos hayan hecho mal. El amor de Dios en nosotros nos mueve a amar como Cristo nos amó. Si el amor de Dios no está en nosotros, es imposible que amemos como Cristo nos amó. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó, como nos dio ejemplo y como nos lo mostró. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es actuar de tal manera que Dios se agrade por ello. Eso implica poner nuestro empeño para manifestar su amor. No es que va a ser algo natural. La simiente está en nosotros, la presencia está en nosotros, pero tenemos que poner nuestro empeño en demostrarlo, y sobre todo aquellos que sean más difíciles de amar. En Judas, el versículo 21, es un solo capítulo, o sea, Judas 1:21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La manifestación del amor de Dios en nuestras vidas se da en el pueblo de Dios al amar a nuestros hermanos en la fe. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El testimonio, eso es testimonio de ser discípulos de Cristo. Si nos amamos los unos a los otros, si es evidente a las personas sin Cristo el ver el amor en el pueblo de Dios. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En tercer lugar, la tercera expresión de la plena bendición de Dios es la comunión del Espíritu Santo. Por ser nosotros templo del Espíritu Santo, tenemos como creyentes una relación y una comunión con el propio Espíritu de Dios en nuestras vidas. Comunión en la cual Él habla nuestras vidas. Nosotros podemos escucharlo, pero cuidado con las otras voces que podamos tener alzadas en nosotros, como la voz del orgullo, la voz de la desobediencia, la voz del pecado, la voz del temor, en fin. Y entonces esas voces pueden hablar tan alto que nos puedan impedir escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera Corintios 3:16 nos señala y dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, vive en nuestras vidas, y con el Espíritu Santo tenemos al Padre y al Hijo viviendo en nosotros. Es por el Espíritu Santo por quien nosotros podemos tener comunión con los creyentes, con los hermanos de la fe, porque tenemos algo común, que es el propio Espíritu de Dios. Primera Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, no importa la condición, ni la nacionalidad o la raza. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, por tener el Espíritu Santo, podemos tener comunión no solo con Él, sino con los demás que también tienen al Espíritu de Dios en su vida. Esto no quiere decir que sea con todo el mundo, porque también la Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tiene Dios con Satanás? Ninguna. Entonces, es en el pueblo de Dios y es con el Espíritu de Dios. Es por nuestra comunión del Espíritu
que nosotros podemos tener unidad en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, en la familia de Dios. Filipenses 2, 1 al 12. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad en mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Debemos esforzarnos en mantener nuestra comunión con el Espíritu Santo y con los hermanos en la fe para poder mantener la unidad y la paz, la armonía en el pueblo de Dios. Efesios 4, 3 al 4. Solícitos, dispuestos, activos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La voluntad de Dios es que podamos mantener y desarrollar nuestra comunión. En Juan 17, los versículos 20 al 23, mas no ruego solamente por estos apóstoles que él tenía allí presente, sino también por los que han de creer en mí, en este caso nosotros, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Caramba, que seamos uno como Jesús y el Padre son uno. Jesús en nosotros, el Padre en Jesús, y entonces así podemos, por la obra y la comunión del Espíritu, ser uno, sin distinción de edad, de raza, de sexo, de denominación, de color de piel. Somos un pueblo en Cristo. Podemos pensar diferente, podemos tener denominaciones diferentes, pero tenemos que estar unidos en propósito, unidos en la finalidad de lo que vamos, unidos en lo que queremos alcanzar, y es ganar un mundo para Cristo. Cuidado con tratar de impedir o de limitar la obra del Espíritu Santo en tu vida y en el pueblo de Dios. Podemos encontrar historias en la Biblia de personas que quisieron cambiar la historia o lo que Dios quería. Y hasta tuvo el asna que hablarle al profeta y decirle, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Para que él entrara en razón. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Y eso depende de cada uno de nosotros. No apaguemos al Espíritu de Dios, a la voz de Dios en nuestras vidas. Para concluir, hoy les dije que la plenitud de las bendiciones de Dios es dada por las tres personas de la Trinidad y consiste en la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es bendecirte plenamente, pero a ti te corresponde hacer los ajustes necesarios en tu vida para poder disfrutar de esa plena bendición. Dios te da los implementos básicos para que los desarrolles en tu vida personal,
en tu vida fraternal, en tu vida denominacional, en tu vida eclesiástica, en tu vida interdenominacional. La gracia del Hijo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Eres tú recipiente de esta plenitud de la bendición divina? Tú puedes hoy decir: Señor, yo quiero tener esa triple bendición. Y para poder tenerla, debes haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el único camino, no hay otro camino, el único mediador. Nadie puede mediar ni ante Él ni ante el Padre, y que Él es la única verdad. Y decirle entonces: perdona mis pecados, y confiesa tus pecados. Yo he sido esto, he hecho aquello, he pensado esto otro. Confiésalo, comparte con Él, apártate de esos pecados y pídele a Jesús: Señor Jesús, entra en mi vida, tú en mí, así como el Padre en ti, tú en mí. Transforma mi vida por tu Espíritu Santo, cámbiala, hazla de nuevo. Yo quiero ser esa persona que tú quieres que sea, esa persona bendecida plenamente por las tres personas de la Trinidad. Y el Señor Jesucristo entrará a tu vida, el Espíritu Santo operará la obra, el Padre Celestial perdonará tus pecados y serás transformado para ser bendición para otros. Oremos. Honramos tu nombre, Señor. Te glorificamos, reconociendo tu grandeza y señorío, y siendo nosotros tan poco y tan pequeños, despreciables delante de ti, damos gracias por esa bendición tan grande que tú nos das como tus hijos, la gracia que nos das en Jesucristo, la gracia de Jesucristo, el amor que nos has tenido y la comunión de tu Espíritu Santo. Pedimos, oh Dios, que podamos nosotros desarrollar nuestra vida en ti para poder disfrutar al máximo esa plenitud de bendiciones y ser testimonio al mundo de tu grandeza, de tu existencia y de tu obra. En Cristo Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga.